Bienvenidos nuevamente a esta entrega, continuación de la anterior donde se describió el bloque PWM y el bloque regulador proporcional integral PI. En esta ocasión se va a combinar la acción de los dos bloques para llevar a cabo la completación de este ejemplo, esta aplicación práctica que en este caso se refiere a control de temperatura. Lo primero que se va a llevar a cabo es la eliminación de esta entrada analógica que anteriormente servía al bloque PWM, identificado aquí como B001, y se va a conectar la salida del PI o bloque B002 con la entrada AX del PWM. De esa forma, la salida del bloque PI va a entrar como entrada analógica en el bloque PWM y poder contribuir con un control de tipo on-off en la salida discreta Q1. De esa forma se van a tener dos salidas que se pueden utilizar como elementos finales de control. La salida analógica directamente a partir del bloque PI, apta por ejemplo para controlar una válvula de control de gas en el caso de un quemador o de agua caliente, por ejemplo en el caso de un intercambiador de calor. La salida Q1, una salida on-off, es más propia, por ejemplo, de un control en el cual se utilizan resistencias eléctricas para efectuar un proceso de calentamiento o de enfriamiento. Dicho esto, se puede reordenar un poco el diagrama, estas señales correrlas un poco hacia arriba para ponerlo un poco más compacto, y se observa también que se le ha colocado a los bloques de entrada discreta I1, de entrada analógica AI3 y AI2 un nombre. Anteriormente estaban vacíos o tenían un comentario. ¿Cuál es la diferencia entre nombre y comentario? Por ejemplo, si se selecciona el bloque de entrada digital I1 y aquí se marca comentario, se puede colocar también, como se ha hecho en numerosas ocasiones en las otras entregas, un comentario, por ejemplo, manual auto. Al validar, el comentario queda o va a quedar aparentemente asociado a el bloque de entrada. Pero como se observa, en esta ocasión el comentario apareció aquí arriba, no apareció exactamente en la parte superior del bloque como debió haber aparecido en caso de que no existiera el nombre. El punto es que este comentario no está directamente o fuertemente asociado al bloque. Se puede mover, se puede colocar en cualquier parte. En cambio, el nombre está asociado íntimamente al bloque. Si se mueve el bloque, con él también se puede mover el nombre. ¿Cómo se coloca un nombre? En herramientas existe la opción selección de dispositivos. Y ahí, al seleccionar esta opción, existe en el submenú nombres de ES, que significa nombres de entrada-salida. Aquí, por ejemplo, la entrada digital I1 tiene el nombre manual automático y se puede editar. Esto se puso anteriormente. Se puede editar, se le puede cambiar ese nombre. De forma similar, si vamos hacia abajo, están las entradas analógicas. La entrada analógica número 2 con el nombre Setpoint, abreviación SP, y la número 3 con el nombre Process Value, valor o variable de proceso PV. Otro tanto para la salida analógica número 1 que se ha denominado salida PI, salida del bloque regulador proporcional integral, y Q1, salida del bloque de modulación de ancho de pulso PWM. De manera que cualquier objeto de entrada, salida, inclusive también los bits del registro de desplazamiento, se les puede asociar de esa forma un nombre y ese nombre queda ya ligado de una forma permanente al bloque como tal. Una vez hecho eso, se acepta y el nombre queda ya de una vez establecido. Los nombres se pueden exportar en formato, por ejemplo, Excel, y también se pueden importar. Lo cual para el logo tal vez no sea tan conveniente porque la cantidad de nombres que se pueden elegir aquí, como se ve en las entradas o salidas analógicas, en las entradas digitales, en los objetos de red, no es tan
abrumador como por ejemplo en otro tipo de dispositivo autómata o PLC. Bien, continuando, en el bloque PI, controlador proporcional integral, se ha establecido en esta ocasión que la salida manual sea 500 valor de cuenta. Recuérdense que se está midiendo una temperatura y se está suponiendo que la temperatura es el valor de cuenta dividido entre 10, de manera que 50 correspondería a 50 grados en la escala entre 0 y 1000. Ese valor de la salida manual es el valor que va a tomar el bloque PI cuando la entrada AM esté en 0. 0 significa manual, 1 significa automático. Si se coloca esta entrada en 0, la salida del PID o del PI en este caso va a ser exactamente igual a 500 o a lo que se haya configurado en este registro MQ, que significa salida manual. Hay aquí una raya negra gruesa, lo que sugiere que este valor manual también se puede tomar, por ejemplo, de una entrada analógica a través del correspondiente bloque conmutador analógico, tal cual como se hizo en este caso. Pero en el ejemplo se va a considerar que el valor del PI salida manual número 500 se ha establecido dentro de la configuración como una constante en este caso. Bien, se está listo entonces para comenzar la simulación. Clic en simular. Aquí aparece como siempre la gráfica con las tres variables importantes en el PI: proceso, set point o consigna, y la salida, también llamada variable manipulada. Voy a colocar la entrada ahí en 0 y al colocarla en 0 automáticamente la salida AQ del PI se establece en 500, que es precisamente el valor que se estableció como salida manual. Luego voy a colocar aquí el valor de la variable de proceso en 500, está en 500 de hecho, y lo mismo el set point, de tal manera que ambas coinciden. Set point, variable de proceso, ambas en 500, lo cual significa que el error es exactamente igual a 0. Y eso se puede observar aquí en la gráfica, la curva verde y la curva azul punteada, respectivamente. El set point y la variable de proceso coinciden, escala de la derecha, y están en 500 unidades, lo que corresponde a 50 grados. Por otro lado, la salida del PID, la variable manipulada AQ, esta curva roja, que si se lleva aquí a la escala de la izquierda, está en un valor también de 500 unidades. ¿Por qué? Porque se colocó como valor manual 500 y eso es lo que está entregando en este momento el PI. Ese 500, ese AQ igual 500, lo está recibiendo también el bloque PWM. Y el bloque PWM, si se recuerda de la entrega anterior, tiene un intervalo o una ventana de tiempo de 5 segundos. Y en la escala de 0 a 1000, 500 es exactamente la mitad. Por lo tanto, su salida va a estar titilando a una razón de 2,5 segundos encendida y 2,5 segundos apagado, como se observa aquí en el encendido y apagado de esta lámpara Q1. Es decir, que el PWM está funcionando de manera tal que el 50% de su salida está activado y el 50% de su salida está desactivado. Es hora entonces de generar una perturbación. Se puede generar una perturbación aquí en la entrada analógica que representa el PB, la variable de proceso, que es la temperatura medida, y está en este momento en 500, la voy a bajar por ejemplo a 400. Un solo clic aquí a la izquierda y la temperatura se establece en 400. ¿Qué va a hacer el sistema controlador? El sistema controlador detecta inmediatamente un error: set point en 500, temperatura real en 400. La resta de los dos da 100 y eso quiere decir que hay un error de 100 unidades, lo que corresponde a 10 grados centígrados. Hay que compensar, hay que aumentar de alguna manera la temperatura a través de la válvula de control, abrirla más para que entre más gas al quemador, abrirla más para que entre más agua caliente al intercambiador de calor, o si se trata de un control de nivel,
y el nivel está disminuyendo, abrir tampoco la válvula de aducción o cerrar, en caso de que sea un control inverso, la válvula de desagüe. En todo caso, el controlador ahora no está respondiendo porque todavía está en manual, pero en el momento en que yo lo coloco en automático y hago clic aquí, inmediatamente la salida del controlador ya no está en 500, ya subió abruptamente a 600 y sigue subiendo lentamente en un intento por abrir la válvula, por ejemplo, de gas o de agua caliente para aumentar la temperatura de la planta que se está controlando. En el proceso real, el sensor de temperatura debe reaccionar, pero supongamos que hay una perturbación mayor y se baja la temperatura, que ahora está en 40 grados, la bajo 20 grados más y la coloco en 20 grados, cuyo valor de cuenta corresponde a 200. Se ve aquí en la curva exactamente lo que ha ocurrido con la variable de proceso, que es la curva azul, que inicialmente estaba en 400 y ha bajado casi abruptamente a 200, y la respuesta de la salida del controlador es esta curva roja, que ahora se encuentra en un valor de 885 y subiendo con más rapidez. Se observa también en el control PWM que la salida ahora está mucho más tiempo encendida que apagada. De hecho, vamos por 900, por lo tanto la salida apenas está menos de un segundo apagada y el resto encendida en un intento, si se quiere, desesperado por tratar de llevar la temperatura a su valor normal. Ayudemos a la planta, ayudemos al controlador, subamos la temperatura, vamos a colocarla, por ejemplo, ahora un poco más arriba de 500, que es el set point, por ejemplo 548, lo que corresponde a 54.8 grados. ¿Qué ocurre? El PI responde, pero ahora responde de una manera en la cual la salida disminuye. La salida disminuye en un intento, por ejemplo, de cerrar la válvula de gas al quemador, cerrar la válvula de agua caliente al intercambiador de calor, es decir, tratar de disminuir la temperatura de la planta. Y de forma similar, si el control es on-off a través del PWM, ahora el bombillo estará más bien más tiempo apagado que encendido, lo cual se puede aproximadamente ver aquí. Si continúo subiendo la temperatura, vamos a llevarla por ejemplo al orden de 645 unidades, que corresponde a 64.5 grados centígrados, es más fuerte ahora el intento del controlador PI por disminuir la temperatura de la planta, ya que estamos bastante por encima del set point, estamos 645 corresponde a 64.5 grados, el set point es 50, estamos 14,5 grados por arriba y hay un intento pues de bajar esa temperatura. Lo mismo aquí en el PWM, donde ahora se observa con más claridad que el bombillo está encendido bastante menos tiempo que apagado dentro del intervalo o dentro de la ventana de tiempo de 5 segundos para la cual fue programado oportunamente. Y lo mismo vemos aquí en la gráfica, como la gráfica roja cada vez se hace más pequeña, o sea, cada vez el valor que el PI entrega a la salida analógica es menor. Esta salida analógica, por supuesto, en la práctica convierte este valor, por ejemplo, un voltaje de 0 a 10 voltios o de menos 10 a 10 o una corriente de 4 a 20 mA y correspondientemente eso va, en la mayoría de los casos, puede ser un pistón o un variador de velocidad, a un actuador hidráulico o neumático o a una válvula de control, que es casi lo más común. Bien, voy a colocar la temperatura de nuevo en 500. Vamos a hacer una aproximación aquí a los 500 unidades de cuenta, que son precisamente 50 grados centígrados. Estamos en 50 y se observa que la salida del PI quedó congelada en 518. Aquí vemos la curva constante en 518. Hay que llevarla a la escala de la izquierda y, por supuesto, al haber aquí en la salida el número fijo 518, que es aproximadamente la mitad entre 0 y 1000, el valor de la salida digital va a estar también aproximadamente la mitad del tiempo encendida y la mitad del tiempo apagada. En la práctica, en la industria,
Esta es una situación la que se tiene en este momento aquí en el simulador, que la variable de proceso es exactamente igual en una escala de 0 a 1000 al set point. Es algo poco usual. Generalmente hay oscilaciones, la idea es que esas oscilaciones sean lo más reducidas y lo más lentas posible, de manera de tener un control lo más eficiente posible y lo más cercano a lo que se desea con el set point. Pero para eso precisamente se diseñan los controladores. Aquí en el caso del Logo, el controlador es un controlador proporcional integral, ni siquiera tiene parte derivativa, es un controlador sencillo propio de este relé lógico inteligente que no llega exactamente a ser un PLC. Bien, con eso pues llegamos al final de esta interesante aplicación en la cual se ha logrado hacer un control analógico pero también digital utilizando la mezcla de dos bloques importantes dentro de la parte analógica del Logo, como son el bloque de modulación por ancho de pulso y el bloque regulador proporcional integral. Si les ha parecido interesante esta aplicación, este ejercicio, por favor no olviden suscribirse al canal, darle like y estén muy pendientes que próximamente aparecerán más entregas en las cuales se van a discutir y también a ilustrar con los correspondientes ejercicios otros bloques que han quedado aún por fuera dentro de la parte analógica y luego dentro de la parte de redes, entre otras, de este dispositivo tan interesante como es el Logo.